El comandante Beltar, de pie en el puente de su imponente nave, observaba el planeta azul girar lentamente bajo él. La Tierra parecía tan pacífica desde el espacio. Nubes blancas se desplazaban sobre tierras verdes y marrones. Los océanos brillaban como joyas bajo la luz del sol. ¿Está seguro de que es prudente acercarse a estos humanos?, preguntó su segundo oficial, una alta criatura de 4 brazos y piel plateada. Beltar chasqueó sus mandíbulas en un gesto que equivalía a la risa para su especie. Mira los datos, Krix. Los hemos observado durante 50 años terrestres. Pasan su tiempo creando música y arte. Alimentan a pequeños animales en los parques. Lloran cuando ven violencia en sus programas de entretenimiento. Las pantallas del puente mostraban grabaciones de las señales de televisión de la Tierra. Humanos tomados de la mano y cantando juntos. Humanos rescatando gatos de los árboles. Humanos plantando flores y jardines. Niños jugando a juegos sin armas. Son claramente una especie herbívora, continuó Beltar. Fíjate en cómo se reúnen en grupos para compartir comida. Cómo cuidan de sus crías y de sus grandes comunidades. Es el comportamiento clásico de una presa. Krix estudió los informes de sus equipos científicos. Los escáneres biológicos lo confirman, comandante. Sus dientes están diseñados para comer plantas y alimentos blandos. Sus cuerpos son débiles. No tienen armas naturales como garras o glándulas venenosas. Ni siquiera pueden ver bien en la oscuridad. Exacto, dijo Beltar. Se giró para dirigirse a su tripulación. Esta será la cosecha más fácil en la historia de la hegemonía. 12.000 millones de criaturas dóciles y gentiles que estarán agradecidas por nuestra protección. Trabajarán felices en nuestras minas una vez que les expliquemos cómo los estamos salvando de su mundo primitivo. Los demás oficiales en el puente emitieron sonidos de aprobación. La hegemonía cepriana había conquistado 47 mundos en los últimos 1000 años. Habían aprendido a identificar las señales de una especie pacífica. La Tierra las mostraba todas. Inicien el descenso, ordenó Beltar. Usen escudos mínimos. Estas criaturas no podrían dañar nuestras naves aunque quisieran. Sobre la superficie de la Tierra, 12 enormes naves alienígenas aparecieron en el cielo sobre las principales ciudades. Cada nave medía 5 kilómetros de largo y brillaba como plata bajo la luz del sol. Se movían sin hacer ruido, proyectando sombras sobre los edificios y las calles. En la ciudad de Nueva York, millones de personas dejaron lo que estaban haciendo y miraron hacia arriba. Algunos señalaban las naves. Otros tomaban fotos con sus teléfonos. Muchos simplemente se quedaron con la boca abierta. Sarah Chun estaba en su oficina en el edificio de las Naciones Unidas cuando su asistente entró corriendo sin llamar. Embajadora Chun, tiene que ver esto, dijo el joven, señalando la televisión. Todos los canales de noticias mostraban lo mismo. Naves alienígenas suspendidas sobre cada ciudad importante de la Tierra. Las naves eran tan grandes que en algunas zonas tapaban el sol. Sarah Chun se había preparado para este momento durante toda su carrera. Era la principal diplomática de la Tierra, entrenada en 17 idiomas y experta en comunicación cultural. Pero mientras observaba las naves alienígenas en la televisión, sintió que su corazón latía muy rápido. Comuníqueme con el presidente, dijo con calma. Y contacte a los otros líderes mundiales. Dígales que estamos implementando el protocolo de contacto alfa. En cuestión de horas, una voz habló desde las naves alienígenas en un inglés, francés y chino entrecortado, además de otros idiomas principales. La voz era aguda y musical, como un canto. Saludos, gentiles criaturas de la Tierra. Somos la hegemonía cepriana. Venimos a salvarlos de su existencia primitiva. Serán reubicados para servir al bien mayor de la galaxia. No se resistan. La resistencia solo causará un sufrimiento innecesario. Grandes compuertas se abrieron en la parte inferior de cada nave. Naves más pequeñas emergieron y volaron hacia el suelo. Aterrizaron en parques y áreas abiertas cerca de los centros de las ciudades. Los seres alienígenas que descendieron eran hermosos de una manera extraña. Eran altos y delgados, con una piel pálida que parecía brillar. Sus rostros eran angulosos, con grandes ojos que cambiaban de color. Vestían túnicas vaporosas y se movían con pasos gráciles, pero también portaban armas, largos báculos que zumbaban con energía y traían dispositivos que parecían collares de metal. Sarah Chun se encontró con los alienígenas en Central Park junto a un equipo de diplomáticos de muchos países. Llevaba su mejor traje azul y había practicado su sonrisa más diplomática. Los otros diplomáticos estaban detrás de ella,
todos con aspecto tranquilo y profesional. El alienígena líder se le acercó. Era aún más alto que los demás, con marcas en su túnica que sugerían un alto rango. «Soy el comandante Beltar», dijo en un inglés musical. «Ustedes son los líderes de este asentamiento. Soy la embajadora Sarah Chun. Hablo en nombre de las Naciones Unidas y de los pueblos de la Tierra», respondió ella. «Les damos la bienvenida en son de paz y esperamos poder encontrar una forma de coexistir que beneficie nuestras dos especies». Beltar emitió un sonido que podría haber sido una risa. «No hay coexistencia, criatura gentil. Serán reubicados en instalaciones de trabajo donde servirán a la hegemonía. Esto no es una negociación». Sarah mantuvo su sonrisa diplomática incluso mientras los soldados alienígenas comenzaban a arrear a los civiles cercanos hacia vehículos de transporte. Vio cómo separaban a las familias. Vio a niños llorando mientras eran subidos a las naves alienígenas. «Seguramente podemos discutir esto», dijo. «Los humanos tienen mucho que ofrecer como socios en lugar de esclavos». «¿Esclavos?». Beltar parecía confundido. «No esclavizamos. Reubicamos por el bien mayor. Serán alimentados, alojados y se les dará un trabajo adecuado a su naturaleza gentil. Serán mucho más felices sirviendo a un propósito superior». Llegaron más soldados alienígenas. Empezaron a colocar los collares de metal alrededor del cuello de la gente. Quien se resistía era golpeado con armas de energía que los dejaba inconscientes. Sarah Chun fue obligada a ver cómo sus colegas diplomáticos eran encollerados y llevados. Algunos intentaron correr, otros suplicaron piedad. Todos fueron tratados como animales que se acorralan para el mercado. Cuando los alienígenas vinieron por ella, Sarah no se resistió. Dejó que le pusieran el frío collar de metal alrededor del cuello. Caminó con calma cuando la empujaron hacia la nave de transporte. Pero mientras la conducían por la rampa hacia la nave alienígena, habló en voz muy baja a pequeño dispositivo oculto en su chaqueta. «Aquí la embajadora Chun. El protocolo de contacto alfa ha fallado. Todas las soluciones diplomáticas están agotadas». Hizo una pausa cuando un guardia alienígena la empujó hacia adelante. «Autorizo el protocolo Omega». «Repito, el protocolo Omega está ahora activo». El guardia no entendió sus palabras. Ninguno de los alienígenas lo hizo. Llevaban 50 años observando las comunicaciones humanas, pero solo habían escuchado las transmisiones pacíficas. Nunca se habían molestado en aprender sobre los códigos militares humanos. En instalaciones ocultas por todo el mundo, otros humanos recibieron el mensaje de Sarah Chun. Hombres y mujeres en búnkeres subterráneos que habían esperado este momento toda su vida. Personas que habían pasado décadas preparándose para el día en que la diplomacia fracasara. También habían visto los pacíficos programas de televisión, pero también conocían los programas que nunca se transmitieron al espacio. Las películas demasiado violentas para enviarlas al cosmos. Los libros de historia llenos de guerras, armas y seres humanos haciendo cosas terribles para sobrevivir. Mientras Sarah Chun desaparecía en la nave alienígena, sonrió por primera vez en todo el día. No era una sonrisa diplomática. Era la sonrisa de alguien que conocía un secreto. Los alienígenas creían haber encontrado una presa dócil. Estaban a punto de descubrir que los humanos eran algo mucho más peligroso. Estaban a punto de descubrir que las criaturas más pacíficas, cuando finalmente se las lleva al límite, se convierten en los enemigos más terribles de todos. En las profundidades de los océanos de la Tierra, en bases montañosas ocultas, en instalaciones disfrazadas de centros de investigación, la verdadera naturaleza de la humanidad comenzó a despertar. Las criaturas gentiles que alimentaban pájaros y plantaban flores estaban a punto de mostrarle a la galaxia lo que realmente eran, y el cielo ardería con su ira. 3 horas después del mensaje de la embajadora Chun, el coronel Marcus Rodríguez se encontraba en una sala que no existía en ningún mapa oficial. La sala estaba excavada en las profundidades de la montaña Cheyenne, detrás de muros de acero y hormigón que podían sobrevivir a una guerra nuclear. «El protocolo Omega está activo», dijo a los 30 oficiales reunidos a su alrededor. «Se acabaron las apariencias. Muéstrenles lo que somos». Los oficiales eran de diferentes países, pero todos compartían la misma expresión. Habían estado esperando este día toda su vida. Durante 50 años, los gobiernos de la Tierra se habían preparado para un primer contacto hostil mientras transmitían solo señales pacíficas al espacio. «Señor, todas las instalaciones ocultas están respondiendo», informó la mayor Kim, una mujer menuda de ojos agudos. «El proyecto Prometeo está en línea. Las plataformas orbitales están cargando sus armas».
Rodríguez asintió. Sobre ellos, los satélites que el mundo creía que eran para monitoreo del clima y comunicaciones comenzaron a desplegarse. Paneles solares se extendieron para revelar proyectores de rayos de partículas. Las antenas de comunicación giraron para convertirse en sistemas de puntería. Los alienígenas habían estado observando el programa espacial de la Tierra durante décadas. Habían visto a los humanos lanzar misiones científicas pacíficas. No habían visto las cargas militares ocultas dentro de cada uno de los lanzamientos. «Contacten a la flota de submarinos», ordenó Rodríguez. «Díganles que salgan a la superficie y se preparen para el apoyo de fuego orbital». En el Océano Pacífico, lo que parecía un pequeño buque de investigación se abrió de repente como una flor. Plataformas de armas se elevaron desde el interior del falso casco. El buque de investigación había estado ocultando una batería de misiles móvil con suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Revelaciones similares ocurrieron en todo el mundo. Parques eólicos se revelaron como masivas instalaciones de cañones de riel. La Estación Espacial Internacional desplegó módulos de armas ocultos. Incluso los amigables radiotelescopios que habían estado buscando vida alienígena resultaron ser potentes inhibidores de comunicación. La doctora Yuki Tanaka estaba en su laboratorio cuando llegó la llamada al mundo. Era botánica y estudiaba enfermedades de las plantas. Su invernadero estaba lleno de hermosas flores y vegetales saludables. Había publicado artículos sobre agricultura sostenible y daba conferencias sobre cómo alimentar a los hambrientos del mundo. Pero cuando sonó su teléfono seguro, dejó su regadera y caminó hacia una pared que parecía de hormigón macizo. Presionó su mano contra ella y se abrió para revelar otro laboratorio completamente diferente. Esta sala no contenía flores. Los recipientes de vidrio contenían virus y bacterias diseñados específicamente para atacar la biología no humana. Los ordenadores ejecutaban modelos de fisiología alienígena basados en comunicaciones interceptadas y firmas de energía. «¿Cuánto tiempo falta para que las armas biológicas estén listas?», preguntó la voz al teléfono. 20 minutos, respondió Yuki, poniéndose un traje de protección. El sistema de dispersión atmosférica ya está en su lugar. Cada ciudad importante ha estado preparada durante años. Había pasado su carrera estudiando cómo hacer que las plantas crecieran mejor, pero había pasado su carrera secreta estudiando cómo hacer que los alienígenas murieran más rápido. Sobre las ciudades, las naves alienígenas continuaban su cosecha. El comandante Beltar observaba con satisfacción cómo sus soldados cargaban a los humanos en cápsulas de transporte. Las criaturas eran tan dóciles, incluso cuando las separaban de sus crías, solo emitían sonidos tristes y les brotaba agua de los ojos. «Comandante», le llamó su oficial de comunicaciones. «Estamos detectando firmas de energía inusuales desde la superficie del planeta». Beltar apenas levantó la vista de sus informes. Probablemente sus primitivos sistemas de energía sobrecargándose por el miedo. Estas criaturas no son tecnológicamente avanzadas. Fue entonces cuando la primera plataforma orbital disparó. El haz de partículas concentradas golpeó la nave como la mano de un dios furioso. Los escudos de la nave, diseñados para desviar impactos de asteroides y radiación solar, resistieron exactamente 3 segundos antes de fallar por completo. La nave se sacudió mientras secciones masivas de su casco simplemente dejaban de existir. Beltar fue arrojado al otro lado del puente mientras las alarmas de emergencia llenaban el aire. «Informe», gritó a su tripulación. «Tipo de arma desconocido», respondió su oficial táctico. «Niveles de energía mucho más allá de lo que estas criaturas deberían poseer». Desde la superficie de la Tierra, más armas dispararon. Cañones de riel que habían sido disfrazados de torres de radio lanzaron proyectiles a velocidades increíbles. Baterías de misiles que habían estado ocultas en falsos centros comerciales enviaron enjambres de ojivas guiadas hacia la flota alienígena. Pero la revelación más impactante vino de la propia órbita. Las estaciones espaciales y los satélites de los humanos estaban disparando contra las naves alienígenas. Armas que no deberían haber existido en un mundo tan primitivo estaban destrozando las naves de la hegemonía como si fueran de papel. «¿Cómo es esto posible?», exigió Beltar. «Nuestra inteligencia decía que eran una especie pacífica». Su respuesta llegó en forma de cazas humanos que surgieron de lo que él había pensado que eran silos de grano. Las pequeñas naves se movían con una agilidad imposible, esquivando el fuego de respuesta y golpeando los puntos débiles de las naves alienígenas con precisión quirúrgica. El coronel Rodríguez observaba la batalla desde su centro de mando y sonrió sombríamente.
Cada niño humano que alguna vez había jugado a un videojuego ahora pilotaba un caza de combate real. Cada ingeniero que alguna vez había construido un coche de carreras ahora mantenía armas de guerra. Cada persona que alguna vez había competido en deportes ahora formaba parte de una unidad militar. Los alienígenas habían visto a los humanos competir en las Olimpiadas y lo habían considerado un evento atlético pacífico. No habían entendido que estaban observando una especie que convertía todo en un entrenamiento para la guerra. En Nueva York, la nave de transporte alienígena que llevaba a la embajadora Chun se estremeció de repente cuando sus motores fallaron. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas por la zona de carga donde cientos de humanos esperaban con sus collares de contención. Chun miró hacia arriba mientras la gravedad artificial de la nave fluctuaba. Había sentido esa sensación antes, durante los ejercicios de entrenamiento militar. La nave estaba bajo ataque. Señoras y señores, dijo con calma a sus compañeros de cautiverio. Parece que nuestro rescate ha llegado. Los humanos a su alrededor comenzaron a sonreír. Eran profesores, contables y dependientes de tiendas, pero también eran algo más. Eran miembros de una especie que nunca había sido verdaderamente conquistada por nadie ni por nada. Los collares alrededor de sus cuellos estaban diseñados para controlar a herbívoros pacíficos. No estaban diseñados para contener a criaturas cuyos antepasados habían sobrevivido a edades de hielo, erupciones volcánicas, plagas y 10.000 años de guerra. Chun encontró el punto débil de su collar al tacto. Todo diplomático humano estaba entrenado en técnicas básicas de escape, aunque los alienígenas nunca pensaron en comprobar tales habilidades en una especie pacífica. Cuando de la señal, susurró, todos nos quitaremos los collares y tomaremos el control de esta nave. ¿Recuerdan su entrenamiento? Los otros humanos asintieron. Estaban a punto de mostrar a sus captores la diferencia entre ser pacífico por elección y ser inofensivo por naturaleza. Sobre ellos, la batalla por el cielo de la Tierra continuaba. Naves alienígenas ardían en la atmósfera mientras caían hacia la superficie del planeta. Pero por cada nave alienígena destruida, 2 más aparecían desde el hiperespacio. La hegemonía comenzaba a comprender que no habían encontrado un planeta lleno de presas dóciles. Habían tropezado con el nido de algo mucho más peligroso. En su nave insignia dañada, el comandante Beltar recibía informes que le helaban la sangre. Los humanos no solo estaban contraatacando, estaban ganando. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo solicitudes de rendición de nuestras fuerzas terrestres en 17 ciudades. Los humanos han rodeado a nuestros equipos de desembarco con armas que no podemos identificar. Imposible, dijo Beltar. Nuestra inteligencia era perfecta. Monitoreamos sus transmisiones durante 50 años. Sí, señor. Pero parece que han estado transmitiendo información falsa. La verdadera sociedad humana estaba oculta bajo las comunicaciones superficiales que interceptamos. Beltar miró la pantalla táctica, que mostraba su flota siendo sistemáticamente destruida por una especie que no debería haber sido capaz de construir armas en absoluto. Envíen un mensaje al mando de la hegemonía, ordenó. Díganles que hemos encontrado un tipo de especie previamente desconocido. Clasificación: depredador alfa disfrazado de presa. Soliciten refuerzos inmediatos de toda la séptima flota. Pero incluso mientras enviaba el mensaje, Beltar se preguntó si sería suficiente. Las criaturas gentiles que parecían tan inofensivas se estaban revelando como algo que la galaxia nunca había visto antes. La humanidad estaba despierta y estaba muy enfadada. La capitana Elena Vázquez nunca había esperado comandar una nave espacial alienígena. Pero la guerra tiene una forma de cambiar los planes de carrera de la gente. Se encontraba en el puente de la nave de la hegemonía capturada, observando a su tripulación de antiguos civiles trabajar en estaciones de control diseñadas para criaturas de 4 brazos. ¿Informe de estado?, preguntó en voz alta. Tenemos control total de la navegación y las armas, respondió Tommy Chun, un joven de 19 años que estudiaba informática antes de la invasión. Los sistemas de seguridad alienígenas son como videojuegos de hace 20 años. Muy fáciles de hackear. Elena asintió. Los humanos habían pasado décadas jugando a juegos que simulaban combates espaciales y tecnología alienígena. Lo que los diseñadores de juegos habían imaginado como ficción resultó ser sorprendentemente cercano a la realidad. María, ¿qué hay de la sección de ingeniería? María Santos levantó la vista de su panel de control improvisado. Antes de la guerra, arreglaba coches en el garaje de su padre.
Ahora mantenía una nave estelar alienígena en funcionamiento con piezas de repuesto de la Tierra y soluciones creativas que los diseñadores originales de la nave nunca habrían imaginado. Los motores funcionan al 120% de su capacidad de diseño, informó María con una sonrisa. Salté sus sistemas de seguridad. Estos alienígenas son demasiado cuidadosos con su equipo. Elena sonrió. La hegemonía construía sus naves para que duraran siglos y las operaba con una precisión cuidadosa. Los humanos construían sus naves para llevarlas al límite y repararlas con cualquier material que tuvieran a mano. Objetivo adquirido, anunció David Kim desde la estación de armas. El sargento mayor se había transferido del ejército para convertirse en el oficial táctico de Elena. 3 cruceros de la hegemonía acercándose a la luna de la Tierra. No tienen ni idea de que estamos aquí. Fuego a discreción, ordenó Elena. La nave alienígena capturada atacó por la espalda, usando las armas de su propia especie contra ellos. Los cruceros atacantes fueron destruidos antes de que pudieran enviar una advertencia a su flota. Esta escena se repetía por todo el sistema solar. Tripulaciones humanas habían capturado docenas de naves alienígenas y las estaban usando para atacar a sus antiguos dueños. La avanzada tecnología de la hegemonía se estaba volviendo en su contra por criaturas que habían descartado como primitivas. En la superficie de la Tierra, la transformación era aún más dramática. Los amables granjeros que habían cultivado alimentos para sus comunidades ahora usaban su equipo para construir armas. Los tractores se convirtieron en plataformas de misiles móviles. Los sistemas de riego se convirtieron en líneas de combustible para lanzallamas masivos. En la ciudad de Detroit, antiguos trabajadores del automóvil habían convertido sus fábricas para producir vehículos militares utilizando tecnología alienígena. Trabajaban turnos de 18 horas, alimentados por café y la certeza de que sus familias dependían de ellos. «Necesitamos más blindaje», gritó Frank Morrison, un soldador que había estado desempleado durante 3 años antes de la invasión. «Los nuevos tanques son demasiado ligeros para las armas de energía alienígenas. Usen las placas del casco de las naves estrelladas», respondió su supervisor. «Saquen todo lo útil y suéldenlo a nuestros vehículos. Si es lo suficientemente bueno para viajar por el espacio, es lo suficientemente bueno para el blindaje de un tanque». Los humanos estaban haciendo algo que la hegemonía nunca había encontrado antes. Estaban adaptando la tecnología alienígena en tiempo real durante un combate activo. Cada dispositivo capturado era inmediatamente estudiado, copiado y mejorado. El Dr. James Wright había sido profesor de literatura antes de la guerra. Se especializaba en antiguos conflictos humanos e historia militar. Ahora se encontraba a cargo de desarrollar nuevas estrategias de combate contra un enemigo con tecnología superior. «La clave es la guerra psicológica», explicó a un grupo de oficiales militares. «Los alienígenas esperan que luchemos como ellos, de forma organizada, predecible, siguiendo reglas de enfrentamiento. Necesitamos luchar como humanos». «¿Qué significa eso?», preguntó el general Peterson. Wright mostró ejemplos históricos en su pantalla de presentación. Guerra de guerrillas, terrorismo, manipulación psicológica. Hacemos que teman salir de sus naves. Hacemos que cuestionen cada decisión. Usamos sus propias suposiciones en su contra. La estrategia ya estaba funcionando en todo el mundo. Los combatientes humanos atacaban posiciones alienígenas y luego desaparecían en ciudades y bosques. Atacaban las líneas de suministro y luego se desvanecían. Transmitían información falsa y creaban objetivos ficticios. Los alienígenas se encontraron luchando contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas de la guerra civilizada. Cada civil humano podía ser un espía o un saboteador. Cada edificio podía contener armas. Cada comunicación podía ser una trampa. El comandante Beltar había sobrevivido a la destrucción de su nave insignia y ahora comandaba los restos de su flota desde una nave más pequeña. Sus informes al mando de la hegemonía se volvían más desesperados con cada día que pasaba. «No luchan como ninguna especie que hayamos encontrado», transmitió. «Usan a sus propios hijos como soldados. Convierten la infraestructura civil en activos militares. No muestran piedad con los prisioneros ni respeto por las reglas de la guerra». La respuesta del mando no fue alentadora. «Se están preparando refuerzos adicionales. Mantenga su posición y contenga a los humanos hasta que llegue el apoyo». Pero contener a la humanidad estaba resultando imposible. Cada día traía nuevas revelaciones sobre las capacidades humanas. Su sistema de comunicación por Internet les permitía coordinar ataques en todo el mundo al instante.
Su industria del entretenimiento los había preparado para todos los escenarios de combate posibles. Sus deportes competitivos los habían entrenado para trabajar en equipo bajo presión. Lo más inquietante de todo es que los humanos parecían estar disfrutando. Veltar vio grabaciones de soldados humanos riendo mientras destruían equipos de la hegemonía. Vio a civiles humanos celebrando cuando las naves alienígenas se estrellaban. Estas criaturas no luchaban por desesperación. Luchaban porque eran buenos en ello. En el lado oscuro de la luna de la Tierra, el mayor secreto de la humanidad fue finalmente revelado. La base lunar que había sido abandonada después de las misiones Apolo era en realidad una próspera instalación militar. Durante 50 años, los humanos habían estado construyendo armas y defensas en el único lugar que los alienígenas no habían pensado en mirar con atención. La general Patricia Hayes comandaba la base lunar desde una instalación que era más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra. La base contenía instalaciones de fabricación, laboratorios de armas y, lo más importante, las naves que la humanidad había estado construyendo en secreto durante décadas. «Lancen el primer escuadrón», ordenó. Desde bahías ocultas en la superficie lunar, emergieron naves que no se parecían en nada a las pacíficas naves de exploración que la Tierra había estado transmitiendo a la galaxia. Eran naves de guerra diseñadas específicamente para el combate contra civilizaciones alienígenas avanzadas. La flota lunar golpeó a los refuerzos de la hegemonía antes de que pudieran llegar a la Tierra. Naves que los alienígenas creían que estaban siglos más allá de la tecnología humana destrozaron sus formaciones como tiburones atacando a peces. De vuelta en la Tierra, la embajadora Chun había liderado con éxito el levantamiento de prisioneros en la nave de transporte alienígena. La nave estaba ahora bajo control humano y se utilizaba para rescatar a civiles de otras naves capturadas. ¿Cuántos transportes más siguen bajo control alienígena?, preguntó a su oficial de comunicaciones. 17 naves todavía transportan prisioneros humanos, llegó la respuesta. Pero nuestra gente está organizando levantamientos en 12 de ellas. Los alienígenas nunca esperaron que sus prisioneros contraatacaran. Chun sonrió. La hegemonía había cometido el clásico error de suponer que una especie pacífica permanecería pacífica incluso bajo ataque. No habían entendido que los humanos elegían la paz cuando era posible, pero abrazaban la guerra cuando era necesario. Envíen un mensaje a todas las naves de la hegemonía, ordenó. Díganles que cualquier nave que transporte prisioneros humanos tiene exactamente 1 hora para liberarlos ilesos. Después de eso, consideraremos esas naves como combatientes enemigos y las destruiremos sin importar quién esté a bordo. Era un farol, pero los alienígenas no lo sabían. El mensaje fue transmitido en un código militar perfecto de la hegemonía, que los humanos habían aprendido estudiando el equipo capturado. Más naves alienígenas comenzaron a liberar su carga humana en lugar de arriesgarse a la destrucción. Los humanos liberados fueron inmediatamente transportados a instalaciones militares donde fueron armados y entrenados para el combate. A medida que las noticias de la resistencia de la Tierra se extendían por las redes de comunicación de la hegemonía, algo inesperado comenzó a suceder. Otras especies que habían sido conquistadas por la hegemonía comenzaron a prestar atención. Durante siglos, estas civilizaciones esclavizadas habían aceptado su destino porque la resistencia parecía imposible. La hegemonía era demasiado poderosa, demasiado avanzada, demasiado organizada para ser derrotada. Pero ahora estaban viendo una especie primitiva no solo resistir a la hegemonía, sino ganar batallas contra ellos. Si los humanos podían luchar con éxito, quizás otros también podrían. La rebelión comenzó a extenderse por la galaxia. A medida que las noticias llegaban a otros mundos conquistados, la hegemonía se encontró luchando no solo contra la humanidad, sino contra levantamientos en docenas de planetas. El comandante Veltar recibió estos informes con creciente horror. Lo que había comenzado como una simple operación de cosecha se había convertido en una guerra a escala galáctica, y todo porque su gente había subestimado a las gentiles criaturas de la Tierra. Señor, informó su oficial táctico, estamos detectando una acumulación masiva de energía desde la base lunar humana. Parece que están cargando algún tipo de superarma. Veltar miró la pantalla táctica y sintió que se le hundía el corazón. Los humanos no se contentaban con simplemente defender su mundo. Se estaban preparando para llevar la lucha a la propia hegemonía. La presa dócil se había convertido en un depredador alfa, y ahora querían venganza. La almirante Sarah Chun, de pie en el puente de la nave insignia humana, la furia justiciera, observó cómo las estrellas cambiaban mientras su flota emergía del hiperespacio.
Hacía 6 meses, había sido una diplomática tratando de negociar la paz con invasores alienígenas. Ahora comandaba la fuerza militar humana más grande jamás reunida. Objetivo confirmado, informó su oficial táctico. Sistema Kepler 442. 3 mundos habitados bajo el control de la hegemonía. Población: 4.000 millones de seres esclavizados de múltiples especies. Sara asintió. El sistema Kepler había sido conquistado por la hegemonía hacía 200 años. Su gente había sido clasificada como pacificada y utilizada para trabajos manuales en estaciones mineras orbitales. Envíen el mensaje estándar, ordenó Sara. El teniente Johnson activó el sistema de comunicación y transmitió en todas las frecuencias. Atención a todos los seres del sistema Kepler. Habla la almirante Chun de la Federación Terrana. Estamos aquí para ofrecerles la libertad del yugo de la hegemonía. Tienen 1 hora para decidir. Únanse a nosotros contra sus opresores o afronten las consecuencias de apoyarlos. El mensaje fue transmitido en 47 idiomas diferentes. Los lingüistas humanos habían pasado meses aprendiendo a comunicarse con cada especie que podían contactar. En el puente, el Dr. James Wright supervisaba la división de guerra psicológica. Su formación en literatura lo había convertido en un experto en comprender cómo pensaban y sentían las diferentes culturas. Almirante, informó, estamos recibiendo respuestas positivas de las poblaciones esclavas en los 3 mundos. Sin embargo, los comandantes de la guarnición de la hegemonía se están preparando para luchar. Es su elección, respondió Sara con frialdad. Comiencen la liberación. La flota humana se dividió en 3 grupos de ataque. Cada grupo se dirigió hacia uno de los mundos habitados con una precisión letal. Pero este no era el mismo tipo de guerra que la galaxia había conocido durante milenios. Donde otras especies luchaban con honor y seguían reglas de enfrentamiento, los humanos luchaban para ganar por cualquier medio necesario. Usaban la tecnología capturada de la hegemonía contra sí misma. Empleaban tácticas consideradas deshonrosas según los estándares galácticos. No mostraban piedad a quienes se les oponían. El capitán Rodríguez comandaba el asalto a Kepler 442b desde su crucero alienígena reconvertido. Su tripulación era una mezcla de soldados y civiles que habían aprendido la guerra durante la liberación de la Tierra. Señor, la flota de la hegemonía se mueve para interceptarnos, informó su timonel. Que vengan, respondió Rodríguez. Activen los protocolos de guerra psicológica. Las naves humanas comenzaron a transmitir en todas las frecuencias. Pero en lugar de comunicaciones militares, transmitieron grabaciones de la Tierra, música que removía emociones, imágenes de familias reunidas tras la liberación, historias de esperanza y libertad. Para las poblaciones esclavizadas en los planetas de abajo, estas transmisiones eran como una luz en la oscuridad. Para las fuerzas de la hegemonía, eran confusas y desmoralizantes. ¿Por qué ponen música durante una batalla?, preguntó el comandante Set, el oficial de la hegemonía que defendía Kepler 442b. Su oficial táctico no tenía respuesta. Los humanos no se comportaban como ninguna fuerza militar que la hegemonía hubiera enfrentado jamás. Las naves humanas atacaron con armas que violaban varios tratados galácticos. Usaron agentes biológicos que atacaban fisiologías alienígenas específicas. Emplearon una guerra cibernética que volvió los propios sistemas de la hegemonía en su contra. Lo más inquietante de todo es que parecían sentir una satisfacción personal al destruir a sus enemigos. Se podía escuchar a los soldados humanos reír y vitorear por los canales de comunicación mientras derrotaban a las fuerzas de la hegemonía. En Kepler 442c, la población local había vivido bajo el dominio de la hegemonía durante tanto tiempo que habían olvidado cómo era la libertad. El pueblo Vix, humanoides altos de piel azul que alguna vez fueron artistas y filósofos antes de su conquista, sintieron miedo cuando las naves humanas llegaron a la órbita. Les habían dicho que los alienígenas de fuera de la hegemonía eran salvajes y peligrosos. Pero los humanos que aterrizaron en su mundo fueron diferentes de lo que esperaban. La capitana María Santos guió a su pelotón por la ciudad capital. Pero en lugar de conquistar, estaban destruyendo las estaciones de control de la hegemonía y liberando prisioneros. Ya están a salvo, dijo María a los ancianos Vix en su propio idioma. La hegemonía ya no puede hacerles daño. El anciano Vex, que había vivido la conquista original, miró a estas extrañas criaturas alienígenas con asombro. ¿Por qué nos ayudan? ¿Qué quieren de nuestro mundo? María sonrió. Queremos que sean libres. Eso es todo. Era un concepto que la galaxia había olvidado.
Las especies conquistaban a otras especies por recursos, territorio o ventaja estratégica. Nadie libraba guerras simplemente para liberar a otros pueblos. Pero los humanos eran diferentes. Habían aprendido a través de su propia historia que valía la pena luchar por la libertad, incluso cuando la lucha parecía imposible. La liberación del sistema Kepler tomó exactamente 18 horas. Las fuerzas de la hegemonía no solo fueron derrotadas, fueron completamente destruidas. Naves que habían gobernado esos mundos durante 2 siglos se convirtieron en escombros flotantes. Pero los humanos no se detuvieron allí. Ayudaron a las poblaciones liberadas a establecer sus propios gobiernos. Compartieron tecnología y conocimiento. Ofrecieron ser miembros de la creciente Federación Terrana. La noticia de la liberación de Kepler se extendió por la galaxia más rápido que un viaje hiperespacial. Especies esclavizadas en cientos de mundos comenzaron a tener esperanza por primera vez en generaciones. El Consejo de la Hegemonía se reunió en una sesión de emergencia en su mundo capital, Seprime. 12 de los seres más poderosos de la galaxia se sentaron alrededor de una mesa de cristal e intentaron comprender cómo su imperio perfecto se estaba desmoronando. Los humanos ya han liberado 17 sistemas estelares, informó el director de inteligencia, Kiel. Su flota se fortalece con cada victoria. Las poblaciones libres se ofrecen como voluntarias para luchar a su lado. El canciller supremo Bort, un ser tan antiguo que su especie había olvidado su mundo natal original, habló con una voz como de piedras rozándose. ¿Cuántos de nuestros mundos están en abierta rebelión? 143 sistemas han declarado su independencia, respondió Kiel a regañadientes. Otros 200 muestran signos de agitación. Los 4 ojos del canciller cambiaron de color a medida que sus emociones cambiaban. Una sola especie primitiva desechó 1000 años de cuidadosa expansión. ¿Cómo es esto posible? Luchan de manera diferente a nosotros, explicó el ministro de Guerra, Krex. No siguen las reglas establecidas de la guerra. Usan manipulación psicológica, armas biológicas y ciberataques. Vuelven nuestra propia tecnología en nuestra contra. Más importante aún, añadió otro miembro del Consejo, ofrecen algo que nunca consideramos, esperanza. La palabra quedó suspendida en el aire como un gas tóxico. La esperanza era peligrosa para un imperio construido sobre la aceptación de una derrota inevitable. Necesitamos destruirlos por completo, declaró el canciller Bort. Reúnan a toda la flota de la hegemonía. Cada nave, cada arma, cada soldado. Daremos un ejemplo con la humanidad que será recordado durante 10.000 años. Pero incluso mientras daba la orden, el canciller sabía que podría ser demasiado tarde. Los humanos habían hecho algo que ninguna otra especie había logrado en la historia galáctica. Habían demostrado que la hegemonía podía ser derrotada. De vuelta en el sistema Kepler, la almirante Chun recibió informes de la masiva flota de la hegemonía que se reunía en Seprime. Sus oficiales de inteligencia estimaron que la fuerza enemiga superaría a la flota humana en más de 10-1. ¿Deberíamos retirarnos y consolidar nuestras fuerzas?, preguntó su jefe de Estado Mayor. Chun miró la pantalla táctica que mostraba el tamaño de la flota enemiga que se aproximaba. Cualquier comandante militar sensato se retiraría y prepararía las defensas, pero los humanos nunca habían sido acusados de ser sensatos en su enfoque de la guerra. Envíen un mensaje a todas las fuerzas de la Federación, ordenó. Díganles que nos movemos para atacar Seprime directamente. Es hora de terminar esta guerra. Sus oficiales la miraron conmocionados. Proponía atacar el mundo más defendido de la galaxia con una fuerza que era superada en número de forma abrumadora. Almirante, dijo su oficial táctico con cuidado, las probabilidades de éxito son matemáticamente imposibles. Chun sonrió con la expresión que sus enemigos habían aprendido a temer. Bien, entonces nunca nos verán venir. La flota humana comenzó a moverse hacia el corazón de la hegemonía. Detrás de ellos, los mundos liberados del sistema Kepler observaban partir a sus liberadores y susurraban plegarias a cualquier dios que pudiera estar escuchando. Los humanos estaban a punto de intentar lo imposible una vez más. Y de alguna manera, la galaxia comenzaba a creer que realmente podrían tener éxito. El espacio sobre Seprime nunca había visto tantas naves en un solo lugar. Toda la flota de la hegemonía llenaba el cielo como una nube de tormenta metálica. 12.000 naves de guerra dispuestas en perfecta formación alrededor de su mundo capital. El canciller supremo Bort, en su centro de mando en las profundidades del planeta, observaba los preparativos defensivos. Las estaciones orbitales estaban erizadas de armas.
Escudos de energía cubrían las ciudades más importantes. Miles de millones de seres esperaban la batalla final que decidiría el destino de la galaxia. La flota humana ha sido detectada en el borde del sistema, informó su comandante táctico. Fuerza estimada, 800 naves. Bord se permitió un momento de satisfacción. Una superioridad numérica de 15-1 a su favor. Ni siquiera estos extraños y violentos humanos podrían superar números tan abrumadores. Envíen un mensaje a su flota, ordenó. Ofrézcanles la oportunidad de rendirse. Seremos misericordiosos si se someten ahora. La respuesta llegó en cuestión de minutos, transmitida en todas las frecuencias para que cada nave en ambas flotas pudiera escucharla. Habla la almirante Sarachun de la Federación Terrana. Hemos venido a liberar la galaxia de su tiranía. Ríndanse ahora y les permitiremos vivir en el exilio. Continúen resistiendo y afronten las consecuencias. Los asesores de Bord emitieron sonidos de asombro. Los humanos exigían la rendición mientras eran superados en número 15-1. O están locos o saben algo que nosotros no, observó el director de inteligencia, Kill. No importa, respondió Bord. Comiencen el ataque. Destruyanlos a todos. La flota de la hegemonía avanzó en perfecta formación, tal como prescribían sus manuales de táctica. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica, moviéndose con una precisión que había sido refinada durante siglos de conquista. La flota humana no se retiró. En cambio, hicieron algo que ninguna computadora militar en la galaxia había predicho. Se dividieron en docenas de pequeños grupos y se dispersaron en todas direcciones. ¿Qué están haciendo?, exigió Bord. ¿Están huyendo? En el puente de la furia justiciera, la almirante Chun observaba cómo se desarrollaba su estrategia cuidadosamente planeada. La hegemonía esperaba que los humanos lucharan como cualquier otra especie en la galaxia, en formaciones ordenadas, siguiendo patrones predecibles, usando tácticas honorables. Estaban a punto de aprender que los humanos habían pasado toda su historia evolutiva aprendiendo a sobrevivir siendo impredecibles. Todas las unidades, ejecuten el protocolo Caos, ordenó. En todo el campo de batalla, las naves humanas comenzaron a comportarse de maneras que violaban todos los principios de la guerra espacial. Algunas se lanzaron directamente hacia la superficie del planeta, usando el pozo de gravedad para acelerar a velocidades increíbles. Otras activaron tecnología capturada de la hegemonía en combinaciones que sus diseñadores originales nunca habían imaginado. El capitán Rodríguez guió a su escuadrón por el medio de la formación enemiga, no tratando de luchar contra las naves más grandes, sino apuntando a sus sistemas de comunicación y sensores. En cuestión de minutos, la perfecta formación de la hegemonía comenzó a colapsar a medida que las naves perdían el contacto con sus comandantes. En otro frente, la doctora Yuki Tanaka desplegó sus armas biológicas desde naves de transporte civil reconvertidas. Las toxinas se propagaron por los sistemas de circulación de aire de las naves de la hegemonía, causando bajas masivas entre tripulaciones que no tenían inmunidad a las enfermedades de la Tierra. Pero el ataque más devastador provino de una fuente inesperada. Tommy Chen, el adolescente que había aprendido a hackear computadoras alienígenas durante la liberación de la Tierra, había pasado meses preparando un arma cibernética que infectaría toda la red informática de la hegemonía. Activando el virus Prometeo, anunció desde su puesto de trabajo a bordo de un carguero reconvertido. El virus se propagó a través de los sistemas de la hegemonía más rápido de lo que sus programas de seguridad podían responder. Las armas se volvieron contra sus propias naves. Los sistemas de navegación hicieron que las naves se estrellaran entre sí. Los sistemas de soporte vital se apagaron sin previo aviso. El canciller supremo Bord observó con horror cómo su flota perfecta se destrozaba a sí misma. Naves que nunca habían sido derrotadas en batallas se estaban destruyendo mutuamente porque sus computadoras habían sido corrompidas por el malware humano. ¿Cómo es esto posible?, gritó a sus asesores. Nuestros sistemas son completamente seguros. Los humanos parecen haber aprendido nuestros lenguajes informáticos a partir del equipo capturado, respondió Kill. Han vuelto nuestra propia tecnología en nuestra contra. En la superficie del planeta, se estaba librando otro tipo de batalla. Las poblaciones esclavizadas que la hegemonía había mantenido bajo control durante siglos se levantaban en rebelión. Habían escuchado el mensaje de la almirante Chun y visto a la flota humana atacar a sus opresores. El pueblo Vix, recientemente liberado del sistema Kepler, había viajado a Sepe para apoyar a sus liberadores humanos. Lucharon junto a miembros de docenas de otras especies,
todos unidos en su odio al dominio de la hegemonía. El anciano Vex lideró un grupo de rebeldes a través del distrito gubernamental de la ciudad capital. Estaban armados con armas humanas y entrenados en tácticas humanas, pero luchaban con la furia de seres que habían sido esclavizados durante demasiado tiempo. Por la libertad, gritó Vex mientras su gente asaltaba un centro de control de la hegemonía. Por los humanos que nos mostraron el camino. Levantamientos similares estallaron en todo el planeta. Las fuerzas terrestres de la hegemonía se encontraron luchando no solo contra soldados humanos, sino contra poblaciones enfurecidas de todos los mundos que habían conquistado. Sobre el caos, la nave insignia del almirante Chun se acercó a las estaciones de defensa orbital del planeta. Estas estructuras masivas nunca habían sido amenazadas en los 1000 años de historia de la hegemonía. Sus armas podían destruir flotas enteras. Pero los humanos habían aprendido algo importante durante su breve guerra con la hegemonía. Las armas más poderosas eran inútiles y la gente que las operaba no quería luchar. Atención a todos los seres que sirven en la red de defensa orbital, transmitió la almirante Chun. Ustedes no son nuestros enemigos. Son esclavos obligados a luchar por sus opresores. Depongan sus armas y únanse nosotros en la libertad. En la estación de defensa Alfa, el comandante Six miró a su tripulación. Todos eran de mundos conquistados, reclutados a la fuerza por la hegemonía. Ninguno de ellos había elegido luchar por sus amos. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Preguntó su oficial táctico, un joven ser cuyo mundo natal había sido destruido por la hegemonía décadas atrás. Six pensó en su familia, todavía esclavizada en una colonia minera en el borde exterior. Pensó en el mensaje humano que prometía libertad para todos los seres de la galaxia. Desactiven todas las armas, ordenó. Abran los canales de comunicación con la flota humana. Díganles que nos rendimos. Una por una, las estaciones de defensa orbital cesaron sus ataques. Sus tripulaciones, provenientes de poblaciones esclavizadas de toda la galaxia, eligieron la libertad en lugar del servicio continuo a sus opresores. El canciller supremo Bort vio cómo su imperio se derrumbaba a su alrededor en cuestión de horas. Su flota perfecta estaba destruida o dispersa. Su mundo capital estaba en rebelión. Sus defensores más confiables lo habían abandonado. Todavía queda la opción final, dijo a sus asesores restantes. Activen el sistema de destrucción planetaria. Si no podemos gobernar la galaxia, se la negaremos a los humanos. Pero incluso este plan desesperado fracasó. El virus de Tommy Chen había infectado todos los sistemas informáticos de Sep Prime. Cuando Bort intentó activar el arma aniquila planetas, no pasó nada. Señor, informó su oficial táctico con voz llena de derrota, la almirante humana solicita su rendición personal. Dice que garantizará su seguridad si se somete ahora. Bort miró las pantallas que mostraban las naves humanas en órbita alrededor de su capital. Seres que había descartado como presas primitivas ahora le ofrecían misericordia. Abran un canal, ordenó a regañadientes. El rostro de la almirante Chun apareció en la pantalla principal. Parecía cansada pero victoriosa. Detrás de ella, el puente de su nave mostraba a humanos trabajando junto a seres de docenas de especies diferentes. Canciller Supremo, dijo formalmente, su imperio ha terminado. Sus flotas están destruidas o se han unido a nosotros. Su gente es libre. Ríndase ahora y será tratado de acuerdo con las leyes de la guerra. Bort miró fijamente a esta humana que había destruido 1000 años de cuidadosa expansión en menos de un año. Intentó comprender cómo criaturas que había considerado presas inofensivas se habían convertido en los depredadores alfa de la galaxia. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Nada, respondió Chun. Queremos darles algo a cambio. Lo mismo que hemos dado a cada mundo que hemos liberado, la oportunidad de elegir su propio destino. Era un concepto que la hegemonía nunca había entendido. Conquistaban para obtener recursos y poder. Los humanos conquistaban para dar libertad. Me rindo, dijo Bort en voz baja. La guerra había terminado. En toda la galaxia, las fuerzas depusieron sus armas o se unieron a la rebelión. Mundos esclavizados declararon su independencia. Especies que habían estado separadas durante siglos se reunieron. Un año después, la embajadora Sarah Chun se presentó ante la Asamblea Galáctica en el mundo neutral de la Estación Armonía. Representantes de 300 especies llenaban el gran salón, todos ellos seres libres que elegían sus propios gobiernos. La Federación Terrana extiende su mano en señal de amistad a todas las especies pacíficas, anunció.
Ofrecemos comercio, cooperación y defensa mutua contra cualquiera que amenace la libertad en nuestra galaxia. La respuesta fue abrumadora. Especie tras especie votó para unirse a la Federación o firmar tratados de alianza. La galaxia se estaba reorganizando en torno a principios por los que los humanos habían luchado y muerto. Pero no todos celebraban. En la parte trasera del salón de la Asamblea, el ex canciller supremo Borg se sentaba con otros líderes de la hegemonía que habían elegido el exilio en lugar de la ejecución. Observaban los procedimientos con una mezcla de asombro y miedo. «Realmente lo hicieron», susurró el director de inteligencia, Kiel. «Liberaron a toda la galaxia y no pidieron nada a cambio.